estar aquí y disfrutar con este maravilloso público y, por supuesto, por tu organización. Yo, como he elegido a muchas mujeres, al final me he quedado con Nefertiti. La bella ha llegado. Yo soy la reina de la belleza. No existe otra mujer más bella que yo. Viví hasta cerca de 1330 y me morí, no sé si me he muerto o no, en 1370, antes de Cristo, en la ciudad egipcia de Tebas. Como podéis comprobar, sigo manteniendo mi extraordinaria belleza. Fui una influyente reina de la dinastía de Egipto. Ejercí una gran influencia por mi papel activo en la revolución política, religiosa, económica y cultural de mi esposo, el faraón Akenatón, cuyo nombre anterior era Amenofis IV, al sustituir al tradicional Egipto por un culto de tendencia monoteísta al dios solar Atón. En aquellos tiempos, Egipto era el más rico y poderoso país del mundo. Sus ejércitos derrotaban a cualquier otro que se atreviera a atacarnos. Las cosechas eran abundantes y la población estaba muy bien alimentada. Sus suntuosos palacios y templos reales estaban llenos de grandes tesoros y todos estábamos convencidos de que este éxito se basaba en que se mantenían a los dioses contentos. Fue entonces cuando mi esposo Akenatón llegó al trono con ganas de cambiar una religión que tenía unos 1500 años de antigüedad. Yo, como la gran esposa real, que sabe todo el mundo que soy, impulsé la adoración al dios Atón, convirtiéndose, y yo le ayudé mientras era corregente y ejercí un poder inusual para las mujeres en aquellos tiempos. Incluso conduje carrozas en actos ceremoniales con Akenatón, eliminando a sus enemigos. Desde el principio del reinado de mi esposo, decidimos desafiar todo el sistema de la fe del antiguo Egipto, porque ese sistema estaba orientado a sacudir las bases de la visión del mundo egipcio. Y por sus ideas llevarían a la nación al borde del abismo. Este sistema empezó a actuar durante los años dorados del Imperio Egipto, hace casi unos 3500 años. En aquellos tiempos, Egipto era el lugar más rico y poderoso del mundo. El ejército derrotaba a cualquier otro que se enfrentara. Las cosechas eran abundantes y la población siempre estaba muy bien alimentada. Los suntuosos templos y palacios reales estaban llenos de tesoros y todos estaban convencidos de que su éxito se debía a que se mantenían a los dioses contentos. Fue entonces cuando Akenatón llegó al trono con ganas de cambiar una religión de unos 1500 años de antigüedad. Yo me casé muy joven, casi con 12 años, con Akenatón, el hijo de Amenofis III, que gobernó en Egipto 17 años, y cuando subió al trono se llamó Amenhotep IV. Y hacia el 5º año de su reinado cambió ese nombre por el de Akenatón, espíritu viviente de Atón. Fui la consorte favorita, o dicho de otra manera, la gran esposa real de Akenatón, desde el comienzo de su reinado. Cuando él y yo iniciamos la transformación de la religión en Egipto, adopté el nombre adicional de Nefertituatuaron. En total, el nombre completo significa hermosas son las bellezas de Atón, una mujer hermosa ha llegado. Esto se puede comprobar en mi busto policromado que hay en el Museo de Berlín. Estoy terriblemente hermosa. Como en aquellos tiempos tener muchos hijos era sinónimo de prosperidad y felicidad, tuvimos 6 preciosas hijas. Y Akenatón tuvo un hijo con su hermana, que fue su sucesor, Akenatón IV. A pesar de no tener hijos varones, tuvimos una relación fuerte y amorosa.
Yo estaba incluida en la gran variedad de roles, ya sea conduciendo carrozas, en actos ceremoniales y a veces, con Akenatón, matando a los enemigos de Egipto. Tras su muerte, que fue en 1362 a.C., continué fiel al culto de Atón en medio de la reacción conservadora y en poco tiempo conseguí la restauración de la religión tradicional, del poder de la casta y de los sacerdotes de Amón. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Bueno, pues ahora viene nada menos que Leonor Merino. Y fíjense de quién nos va a hablar, ahora que lo diga ella. Leonor es doctora en la Universidad Autónoma de Madrid, profesora y becada por las universidades de Madrid, Rabat, FED, París, la Sorbona. Autora de numerosos ensayos y trabajos universitarios sobre literaturas magrebíes de lengua francesa y lengua árabe. Articulista en diferentes medios de prensa nacionales e internacionales. Colabora en radios nacionales e internacionales. Es antóloga y traductora. Bienvenida nuestra Ubalada, una mujer tremenda. Vengo de tan lejos. Gracias por invitarme a este acto. Estoy tan a gusto con todos vosotros. Soy Ubalada bin al-Mustaqsim, una rosa en el califato Meya Andalusí. Entre el año 994 y el 1010, aunque no tengo registro oficial, pero nazco en Córdoba, un centro intelectual de primer orden. Soy hija del 11º califa Muhammad III al-Mustaqsim y de una esclava cristiana, Aminam, lo que me sitúa en un entorno de corte, cultura y refinamiento. Tras la muerte de mi padre, tendría yo unos 17 años, quedo libre de toda tutela masculina, algo excepcional para una mujer de mi época. Mi generosidad llama la atención, porque soy heredera, como hija única de los bienes paternos y pionera. Voy a abrir las puertas de mi palacio para los hijos de familias poderosas, pero también para esclavas, a las que le enseño el arte del juego y del amorío. Se alaba mi talento poético, adiestrado en la sátira, en mi lenguaje impulsivo y erótico. Motivo, fijaros bien, para que el antólogo Imbasan Santorini no me cita nunca en las antologías, porque me considera una figura transgresora, y eso que sabe de mi elegancia y de mi bien saber. Pero él me elimina. Como os he dicho, soy excepción en la poesía de mujeres del siglo XI. Nunca llevé yihad, fijaros bien, nunca. Yihad, el pañuelo que vosotros decís, nunca. Así que mi pelo, yo hoy le he dado algo más de henna, porque así estaba yo en los salones que presidía. Bordé unos dísticos en mis mangas. Mi tono es afirmación pública de dignidad que corresponde al resplandor de mi voz libre en la noche andalusí. Waliklaje inna li abda immi akhlu wa amshi mushaiti wa ajsi yas khabuni. Por Dios, soy digna de grandes cosas. Camino con mi propio paso y mi dignidad me acompaña. Y en la otra manga bordé lo siguiente: Ofti, Mujiyaya, Liman, Ya Akwani, wa Ofti, Ubali Liman, Yasha, Tajija. Ofrezco mi mejilla a quien me ama y concedo mis besos a quien los desee. Así que, lo estáis viendo, he sido pionera en la puesta en escena pública, que ¿cómo llamáis vosotros ahora? Performance.
creo que llaman. Así que bordo mis versos en la ropa. ¿Qué hago con ello? Convierto mi cuerpo en un espacio de expresión poética y política, visible en los salones literarios, que ya sabéis que yo mismo dirijo, fuera de toda tutela masculina. Los versos con mi amante Ibsaidún, famoso, muy famoso, pero él también me dio fama. Pero ¿sabéis una cosa? Yo di por terminada mi relación con él. ¿Por qué? Porque me engañó con una esclava negra. Así que esa época fue secreta, apasionada y correspondida. Escribo con voz orgullosa y libre, abiertamente erótica. Te he dado mi amor de tal manera que si lo repartiera entre todos los amantes, bastaría para todos. A tu amor me entregué cuando era fácil para ti. No temas traicionarme ahora que me he hecho fuerte. Tú sabes que yo soy la luna llena, pero para ti me he vuelto noche oscura. Me maravillo de tu pasión por mí, cuando yo era para ti simple deseo. Así que mis poemas de amor se conservan en la tradición oral. Ya sabéis, la nuba andalusí. Tenéis que conocer ese género poético, por favor. Tenéis que acercaros a él. Fijaros, está en los países de África, norte de África, Marruecos, Túnez, Argelia y Libia, y también en África occidental. Y como el nombre sugiere, la nuba procede del árabe andalusí y también se encuentra en no pocas obras literarias de teatro en el mundo árabe y en boca de amantes universales de la poesía. ¿Sabéis que mis versos figuran junto a los de Safo, Christine de Pizan y algunas trovadoras provenzales? Poemas de tipo tradicional, tanto en la península ibérica como en el resto de Europa. Jarchas, romances, cantigas de amigo, villancicos castellanos, forman parte de un canon que atraviesa siglos y culturas. Muero en Córdoba el 26 de marzo de 1091, pero otra vez, fijaros, tampoco está, eso está dudoso cuando morí, pero morí mayor, con 80 y tantos. Mi amante había muerto antes. Pero ¿sabéis por qué? No sé, porque Pascual, que luego se latiniza el nombre a Vascuero o Vasquillo, ofrece esas informaciones contradictorias. Pero sí, mi muerte coincide con la caída de mi Córdoba al pasar a manos almorávides con la muerte de Al-Fattah. ¿Sabéis quién era? Era el hijo del poeta, por favor tenéis que conocerlo y estudiar sus poemas, ¿vale? Del rey de Taifa de Sevilla, Mohamed al-Mutamid. Muy importante este poeta, porque además amparó a la mujer, amparó a todas las poetas. Así que, alabada y vilipendiada, soy mujer excepcional en el esplendor y agonía del califato omeya cordobés. Estoy ya convertida en mito. Pero, ¿sabéis una cosa? Os observo ausente, presente, a todos, ante vuestra mirada que yo capto a hurtadillas y efímera, que yo contemplo desde mi gran almohadón, olor a naranja y a cidro. Bravísima, gracias. Bueno, pues vamos con el siguiente grupo. Tenemos a Pilar Méndez, que ella tiene su seudónimo que es Hoja, y a Luis San Juan. Luis San Juan, cuando le pedí su biografía... San José, perdón. Sí, bueno, señor juez, voy a hacer de San Pedro, soy San José y me llaman San Juan. Así que me voy a suicidar. Bueno,
Sí, la anécdota de Luis. Es que cuando le dije, me tienes que mandar una pequeña biografía tuya, a la que me dijo, dice, sí, dice, yo te la mando, dice, ¿qué eres? Dice, soy aprendiz. Muy bien. Tenemos el aprendiz. Y Pilar, voy a leer un poquito solamente para no ir alargando, que veo que ya el tiempo se nos echa encima. Un poquito, sí. Sí, bueno, Pilar Méndez ha nacido en la ciudad, espera, que no veo. Que no soy Madrid. Sí, o sea, es madrileña, ¿vale? Estudia profesorado por vocación, enfocando la enseñanza en la tercera edad, en el campo artístico, descubriendo el beneficio. Perdón. Ya por lo de San Juan, ¿no? Yo sabía que era algo de San Pedro. No hay arreglo. Bueno, pues eso, que hoja, ¿vale? Porque tenemos que empezar a acelerar esto, que estamos en la 1:15 y todavía faltan algunas personas, ¿vale? Así que hoja, discúlpame que lea así lo que he leído nada más, pero vamos a empezar a acelerar un poquito, ¿vale? Venga, adelante porque San Pedro está a las puertas del cielo, ¿no? San Pedro, sí. ¿Qué San José? Yo feliz y agradecido, a pesar del suicidio que me espera, pero gracias por la organización y todo eso. Yo si hubiera tenido, es que es un placer hacer pareja con ella, con Pilar. Si hubiera tenido que escoger a alguien, hubiera escogido a la mujer más importante que se ha mencionado aquí ligeramente, que supera hasta incluso la realidad y que quizá lo hubiera hecho como nadie Amelia, que es Lilith. Precursora de todo el feminismo. Sí, esa sí que tiene años, ¿verdad? Sí, La primera precursora, por supuesto. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Soy San Pedro. Señoras, señores, yo, San Pedro, en un día como hoy, soy portavoz desde este etéreo espacio de 4 pioneras terrenales, además la mayoría españolas. Están muy emocionadas por poder contar lo que hicieron. Grace O'Malley, María Mencía, José Mencía, Mencía Calderón y Amelia Fija. Empiezo yo, Grace O'Malley, irlandesa, nacida en 1530. Me rapé el pelo allá por el año 1550 si quería ir con mi padre en el barco y parecerme a mi padre. ¡Qué valiente! Y yo no me cortaría el pelo ni mi ajita, comentarios de las otras. No solo hice eso, me casé. Y esto es la envidia celestial. En estas circunstancias que estamos, digo que me casé por segunda vez bajo la ley irlandesa, la ley Breón Seguro por 1 año. Esta ley concedía el matrimonio como una especie de contrato, el cual se podía revisar pasado un tiempo. Si la relación no te convenía, el matrimonio se disolvía. Y así lo hice. Eso es pura pirata. Y me enfrenté a la reina Isabel I de Inglaterra porque había apresado a 2 de mis hijos y en un latín muy fluido, porque yo sabía varios idiomas, dije, bueno, pero era San Pedro que impresiona más. Serva filios meos, a cambio de pro cessatione auxili ineam rebellioni. ¿Qué quiere decir? Salva a mis hijos a cambio de evitar que tengas una rebelión permanente en tu corte. ¿Y lo entendió? Sí, claro, la reina hablaba latín y por mi expresión de cara lo entendió todo sin duda le convenía. Valor es el precio que exige la vida para otorgarnos paz. Esa frase es mía, dijo Amelia Earhart. Soy del año 1897, una de Kansas, Norteamérica. Tuve que echarle valor para llevarle la contraria a mi madre, a la cual le decía cuando era pequeña, mamá, es que yo quiero estar ahí arriba. Y ella me decía, mira el suelo, que te da más cuenta, pero es que yo quiero volar como los pájaros y los aviones. Que sí, niña, que cuando seas mayor te compras un avión y vuelas. Y eso hice para volar. Por mi valor, mi madre sigue de los nervios, o sea, estaba de los nervios continuamente. Conseguí atravesar el Atlántico yo solita, la primera aviadora en promover los viajes aéreos comerciales y la primera en promover la formación de 99, una organización para mujeres pilotos, y una de las primeras partidarias de la enmienda de la igualdad de derechos. Desaparecí del mundo terrenal en la última expedición. Desaparecí presuntamente del planeta Tierra un 5 de enero de 1939. Nadie sabe nada de su cuerpo, solo yo.
Y es un secreto de Estado. Estamos hablando con un fantasma, pensamos todas ellas, en una situación más surrealista todavía. Pues yo, María Mencía, José Mencía de Valladolid, quiero entregar un papel a San Pedro, una credencial para que la lea y haga saber a este público cómo sucedieron las cosas. Causa de oficio contra María Mencía, natural de Noreña, Asturias, soltera de 22 años por haber ocultado su sexo y haber andado públicamente vestida de hombre, haciendo creer a todos que era tal. Mientras sirvió como últimos tiempos, prestando servicio como mozo de mesa en el café con billar de Pedro Chapela, maestro peluquero vecino de Valladolid. Yo era José Mencía, de Valladolid, España, por aquel año de 1802. Estaba en líos, escándalos y revuelos, todo porque quería quitarme la ropa para ver de qué sexo era. Sospechaban que era mujer, que lleva las autoridades. Tuve que declarar que era María Mencía. Encima pagué las costas del juicio y jurar que nunca me iba a vestir de hombre. El juramento era: el motivo de vestirse de hombre, además del que tiene declarado, ha sido por los sentimientos varoniles que siempre ha experimentado, con deseos siempre de parecer más bien hombre que mujer, pues su robustez, fuerza y otras señales exteriores corresponden al sexo varonil. Lo que pasa es que yo aquí no puedo mostrar los vestidos. Bueno, tampoco para tanto. Bueno, vale, sí que eres distinta. A ver, muchachas, que nací mujer y que me sentía hombre, que no es lo que es que no lo entendéis vosotras, que no sois mis señoritas, con esas ropitas tan delicaditas. Dice Amelia, hija, no tanto, que yo iba vestida con pantalones y cazadora de cuero. Haya paz y más paz, señoras. Están en el apartado de pioneras, no revoltosas. Que eso entonces, esto sería el limbo, no el cielo. Vale. Pues yo fui la primera mujer adelantada. Soy Mencía Calderón de Medellín, Badajoz, España. Y soy de los años 1510-1593. ¿Adelantada de qué? Preguntan. Veo que no sabéis qué quiere decir. Muchos estudios, algunas, pero... Vale, cuéntalo que si no te va a dar algo. Un cargo de adelantado es un cargo de confianza otorgado por el rey, por el monarca, como primer oficial, lo que conlleva varias funciones, como la de nombrar capitanes, poderes jurídicos y administrativos en los nuevos territorios, normalmente de ultramar. En el caso del Nuevo Mundo eran prerrogativas para descubrir y poblar lo que en adelante se conociera. En un orden jerárquico estaría el adelantado después del virrey y por encima del monarca. Caramba, menos mal que aquí no hay jerarquías, ¿no, Sandero? Pocas, poquísimas. Creo que yo y Dios. Venga, chicas, que tenemos poco tiempo. Es que me sugestionáis. Señoras, señores, pioneras terrenales en el cielo, una aviadora, una adelantada, una pirata, una travesti. Ahí queda eso. Valor es el precio que exige la vida para otorgarnos paz. Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto es meramente tenacidad. Frases de Amelia Gil. Muchas gracias, chicos. Vamos con el siguiente grupo. Tenemos a Gustavo Ortega. Cuidado. Tenemos a Gustavo Ortega, Mere de Frutos, María del Pilar Canales, Álvaro Rodríguez y Paco de Canales, que no ha podido venir porque está también malito. Así que bueno, vamos adelante, Gustavo. Vamos a presentar a Gustavo. Es poeta peruano-español, afincado en España desde hace 35 años. Ha participado en diferentes eventos culturales dentro y fuera de España. Colabora con varios colectivos literarios, ha participado en varias antologías poéticas en Perú, España, Brasil y en muchos sitios fuera y dentro de España.
Entre sus actividades artísticas están la pintura, la fotografía y el canto coral, entre otros. Adelante, Gustavo. Gracias. Bueno, a mí me toca por una morena, Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz se reconoce como la primera mujer difusora de la cultura peruana, al referirse a ella como una de las principales estudiosas y difusoras del arte peruano, lo cual le valió volcar su arte creativo en la composición, alumna de danzas en Francia, investigadora de cultura negra, profesora, coreógrafa, artista, poeta y diseñadora, y difusora también de todas las danzas del Perú. Esta risa negra demuestra su devoción ante el racismo, y es el primer poema que ella crea. Y lo crea para un motivo, para descubrir el rol de los. El motivo es para descubrir una palabra clave, el rol del obstáculo, que ella lo asume para decir que sale adelante ante el antirracismo, de que cuando la tratan a ella mal como racismo, logra superar esto y lo catapulta a mejorar. El amor del arte lo hace a través de su familia y a través de el poeta decenista Nicolás de Santa Cruz, con el cual solía actuar en ambos famosos difusores del mismo arte. Crea grupos folclóricos como Humana, taller folclórico en Francia, Teatro de Danzas Negras en Perú, Conjunto Nacional de Folclore de Perú, Salud, Equilibrio y Ritmo, y motivó la formación de otras agrupaciones y cantantes y bailarines, en fin, con el mismo fin de transmitir toda esta bella cultura ancestral peruana. Como referente a las publicaciones realizadas, tuvo una variedad de escritos, pero también incluyó un libro titulado Ritmo, de Eterno Organizador, 2004. Fallece el 30 de agosto de 2014, también en Lima, Perú. Gracias. Pilar Canales y Mere de Frutos. Pilar nace en Lima, Perú. Desde siempre ha amado la poesía y actualmente está ligada a ella como rapsoda. Participa en numerosos recitales en los eventos de diferentes asociaciones a las que pertenece, como ASEAPO, Sábados Poéticos, La Nueva Raja, Océanos de Tinta y Lebón, entre otros. Mere de Frutos nace en Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Es autor de diferentes poemarios. Recientemente ha comenzado a publicar cuentos breves. Es miembro de la UNED y participa con su trabajo en diferentes asociaciones culturales. Actualmente forma parte de la Asociación Cultural de Guadalajara como tesorero. En Madrid es organizador de la tertulia poética, la Mesa de Isigani, entre otras actividades culturales. Adelante. Gracias, Amelia. Nosotros os traemos dos personajes, dos mujeres, yo creo que de las más carismáticas y vilipendiadas que ha habido en la historia, como son Juana I de Castilla y Frida Kahlo, a las que le hemos dedicado dos poemas. A Juana de Castilla, uno que he titulado Carne de Silencio, y dice: la casa sigue apta para las cosas que no suceden, ahora que el tiempo bebió de la memoria. Así te recuerdo con tu pelo azul, siempre descalza y una tempestad en el ojo. Tierra que buscaba la tierra, bajo una cascada de encajes sin nombre. Como un disco rayado, con olor, a víspera de campanas, que jamás fue paraíso, guiando cuervos que te devoraron
como plato vacío de tu misma carne. Envejeciste rosa, enjaulada en un silencio de familia, con llagas de mendiga fuiste, lágrimas sangre, errando por tu frente, con un muerto vivo solo en tu cabeza. Loca, te comías el viento a ladridos, pero nadie quiso entender tu lenguaje. ¿Cuántas veces una ausencia por dentro puede ser enterrada? Solo muerta fuiste reina. Frida Kahlo. Un poema para ella. Se titula Una jaula para un colibrí. Un poema, tu cuerpo, y un guardián enorme deshojando la violencia, como la oscuridad apegada a tu paisaje que daba vértigo a las edades de tu herida. Una cárcel para extremo que siempre conociste, tu jaula. Un ave sin ventanas y dentro un nombre de mujer. Cuenco roto al compás de unos huesos aferrados a su laberinto. Pintura para ciegos de memoria en esfera de un espejo con retrato. Mujer bilingüe, ojos de sable, con insomnios en cadena. Corazón bisagra, sujeto a un dolor feroz y lapidario. Carne de yunque. Escena final para un colibrí, con las alas atadas a un catre, con dientes de cuchillo, que nunca quiso ser paloma. ¿O te fueron? Estos dos personajes, a veces el tiempo se dobla en su continuación hacia el infinito y hay acontecimientos que llegan a tocarse, quedando reflejado en un paso por el de vidas, con una similitud en su desarrollo muy similares. Este es el caso de dos personajes muy conocidos y tremendamente controvertidos, dos mujeres que atravesaron el devenir de la historia en dos vidas, en ciertos aspectos paralelas, unidas por el dolor físico y el dolor emocional. Si bien sus estatus en la sociedad eran bien distintos. Por ello, y atravesando el discurso del tiempo, con sus voces, desde el otro lado, tienen esta conversación. ¿Cómo te veo, querida Juana? Tus padres te bautizaron con un nombre equivocado, que con el paso de los años se demostró que debías haber sido tocaya mía y haberte llamado Magdalena, como yo, porque tu vida fue un auténtico paño de lágrimas. Ay, querida Carmen, sí, efectivamente así fue. Confié siempre en las personas que no debía, mi propia familia. Siempre estuve necesitada de cariño que ni mi madre me dio, ocupada en sus asuntos de reina, y mucho menos mi padre, que aprovechó la coyuntura y cuando murió mi madre, me relegó al ostracismo y se confabuló con mi propio hijo Carlos para apartarme de mi misión de reina de Castilla y cambiando el destino me condenaron a vivir confinada durante años en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Pero te recuerdo que tú no lo tuviste mucho mejor, que desde el cielo veía cómo tu vida también era un cajón desastre, donde cupieron, en los pocos años que viviste, toda clase de desgracias y sinsabores. Cuánta razón tienes, Juana. La mía fue una vida de continuo sufrimiento. Ya de niña sufrí la polio, que me dejó una pierna atrofiada y motivo por el cual siempre fui coja. Pero lo peor fue que a los 18 años tuve un accidente en autobús que afectó a mi columna, la pelvis, las costillas y las piernas, y fui atravesada por un pasamanos, lo que me dejó postrada en cama y por el que fui operada hasta en 32 ocasiones. Lo bueno de ello, que a partir de ahí comencé a pintar y me convertí finalmente en pintora. Bueno, al final encontraste tu camino y hoy eres recordada por tu pintura y además por tu carácter reivindicativo y rebelde, convirtiéndote en un icono para muchísimas mujeres que aún hoy te siguen y te admiran. En cambio yo, mírame, que iba para reina, caí en la desgracia y aún hoy solo se me recuerda con el sobrenombre de Juana la Loca.
porque como tú me rebelé contra mi negro destino y por ello pagué, en un mundo donde la mujer solo era un mero juguete para el hombre, sin derecho alguno. La verdad es que nuestras vidas precisamente no fueron un camino de rosas, y además se agravó, y en eso sí, el destino nos equiparó a las dos en el tiempo, concediéndonos para nuestro recorrido allí, en aquella vida, dos castigos en forma de compañeros, en los que pusimos nuestro corazón y nos lo partieron. Muy cierto, querida Frida. Yo al menos todo lo que tenía se lo di, pero el cariño que no había recibido de niña, y lo único que encontré fue deslealtad, traición, desconsideración, de quien nunca me valoró como ser humano y yacía con todas las mujeres que se le venían gana, aunque finalmente recibió su castigo. En eso, a pesar de estar tan lejanas en el tiempo, efectivamente fuimos iguales. Yo también confié en un pintor, mi marido, Diego Rivera, que aparentemente era muy cariñoso, pero le faltaba tiempo para mortificarme psicológicamente, hacer de su capa un sayo y acostarse hasta con el alma. La única diferencia es que lo reconocía y hasta me pedía perdón, pero luego volvía a las andadas, reconociendo que no podía resistirse a la tentación. Hasta llegamos a divorciarnos, pero tonta de mí, al año siguiente volví al mismo error y volvimos a casarnos. Es decir, que mis cuernos, aunque yo protesté con todas mis fuerzas en innumerables ocasiones, al final fueron consentidos. En cambio yo creí tener el amor de mi vida y me entregué a él en cuerpo y alma, pero sus desdeños continuos, sus devaneos, su confabulación con mi padre para quitarme del medio hicieron que mi rebeldía y protesta llegase a ser enfermiza, cosa que ellos aprovecharon para despojarme de mi derecho a ser reina y encerrarme de por vida. Eso hizo que mis últimos años fuesen terribles, en lo que fui y sufrí la soledad y el abandono como pocos han podido sufrir. Aún así, mi amor por él hizo que a su muerte mi duelo y dolor fuesen tan inmensos que, en mi afán de querer enterrarle en mi capilla real de Granada, con deseo expreso en su testamento, fui deambulando con su cadáver por media España, como si aún estuviera vivo. Sí, Juana, no lo tuvimos fácil, ni mucho menos, pero creo que en nuestra inteligencia, entereza y rebeldía contra lo establecido, llegamos a aquel mundo prematuramente. Solo espero que el ejemplo de nuestras vidas y su enseñanza a través del sufrimiento personal sea un espejo en el que se miren hoy en día cientos, miles de mujeres, para que no caigan en ese abismo del que nosotras solo pudimos salir cuando nos liberó de él la muerte y la llegada a este otro mundo sin tiempo ni espacio en el que ahora nos encontramos. Cuídate, querida Juana. Tú también, querida Frida. Muchas gracias. Vamos a ver, la verdad es que había calculado bien el tiempo, lo que pasa es que el conserje me ha dicho que a las 2 ya tenemos que estar todos fuera. Entonces, como quedan, ¿qué persona? Me parece que Victoria se tiene que ir. No, bueno, yo me puedo esperar. No, quiero decir luego que por luego la tarde. tenemos otro acto luego a las 4 de la tarde. Entonces, quedáis 2 personas, quedáis Pajares, Victoria y Álvaro.